Hola, bienvenidos una semana más al canal. Apagón versus atracón. Estas palabras no solo riman, sino que te voy a dar 5 herramientas que te pueden ayudar a transitar bien situaciones inesperadas como el apagón y así evitar conductas de escape como el atracón. Si quieres conocerlas, quédate a ver este vídeo. Como siempre, te dejo en la cajita de información mi Instagram, mi página web para que conozcas mis servicios y también te invito a que te unas a la comunidad Healthy Warrior para obtener contenido exclusivo de muchísima calidad desde cualquiera de mis vídeos de YouTube. El lunes 28 de abril en España sufrimos un apagón histórico. Os voy a ir contando cómo lo viví yo y paralelamente qué herramientas yo utilicé para sentirme lo mejor posible dentro de esas circunstancias y que además sirven para no tener esas conductas de escape como darte atracones, picotear, etcétera, ¿vale? Ya sabéis que yo, además de ser nutricionista, pues por suerte o por desgracia me he dado atracones durante muchos años y a día de hoy tengo la suficiente capacidad de abstracción para saber cuáles son las habilidades que yo he desarrollado para no tener nunca ganas de darme atracones, ¿no? Que este es uno de los debates que hay gente que te dice, los TCA no se curan. Bueno, en la comunidad hablo ampliamente sobre este tema. Para mí la palabra trastorno es muy debatible debido a su insustancialidad, ¿vale? O sea, que es algo que carece de sustancia empírica, que es más bien un juicio clínico. Y por supuesto que no se cura porque no es una enfermedad. Darte atracones es un aprendizaje y puedes aprender a comportarte de una forma diferente. Bien, vamos a empezar a modo historia para que sea ameno. Primero, yo estaba en una llamada telefónica con una clienta que casualmente, pero este dato es importante, esta clienta está en Polonia y me está llamando ella a mí. El apagón creo que empezó sobre las 12:30 de la mañana y a las 12:30 empezaba nuestra llamada. Me llamó, se cortó, pero después logramos enganchar y estuvimos hablando, yo diría que 1 hora o incluso más. Claro, el resto de la gente ya era consciente de lo que estaba pasando, pero yo no. Supongo que tendrá que ver con que ella me llamaba desde allí, que la llamada telefónica ya llevaba rato empezada. Y lo que yo sí notaba cuando iba caminando es que la gente me miraba. En plan, me hacía gestos hacia el móvil. Y yo pensando, bueno, la gente en este país cada vez está más loca, ¿sabes? Ana, no establezcas contacto visual y sigue. Pero de pronto se me cortó la llamada. Y me di cuenta al mirar el móvil que es que no tenía ya ni siquiera la señal de los datos. Pero sí que podía leer los mensajes que me habían llegado antes, ¿no? Y ahí vi un mensaje de una persona muy querida que me decía, ahorra toda la batería que puedas porque parece ser que se están quedando también sin luz en Francia y en Portugal. Claro, yo me asusté muchísimo porque fui consciente de que el escenario era un poco apocalíptico, que todo estaba cerrado y a esas horas todavía las tiendas suelen estar abiertas, que la gente estaba como muy desubicada, ¿no? Muy hablándose unos a otros, medio gritando, y de hecho un señor me dijo, ¿te va el móvil? Y yo, no, se me acaba de cortar una llamada. Y ya me explicó. Verifiqué con varias personas cuando iba de camino a mi casa que ciertamente había habido un apagón, que se sabía que también estaba pasando en otros países. Y claro, yo lo que sentí fue, en ese momento, no sé, incertidumbre, estoy desubicada, no entiendo nada. Me recordó muchísimo a los primeros días de la pandemia, porque yo tampoco me enteré. Simplemente que un día llegué a hacer la compra al súper y vi una cola que no era ni medio normal y pensé, aquí está pasando algo muy raro, ¿no? Bueno, me fui para casa y al llegar a casa... por supuesto, ninguna luz encendida. Al principio todavía tenía agua, pero al poco tiempo ya dejé de tener agua, ¿no? Porque al vivir en un séptimo, pues ya no me llegaba el agua. Bueno, decidí echarme en cama porque estaba bastante cansada, había entrenado ese día a primera hora y rápidamente Leila y Atos, ¡bum!, se pusieron en cama conmigo. Y ahí he de reconocer que se me cayeron unas lagrimillas.
Y esta es la primera herramienta, que consistiría en validar y transitar las emociones incómodas. Para mí, la emoción que me embargó en ese momento fue la de incertidumbre. No sé, a lo mejor hay gente muy esperanzada que estaba pensando, y pues igual en media hora o en una hora vuelve la luz. Pero es que yo notaba un ambiente muy enrarecido. Incluso había escuchado a alguna persona por la calle decir que podríamos llegar a estar 72 horas sin luz. Claro, y sin luz es sin agua y todas las consecuencias que tiene eso a posteriori, pues por ejemplo en mi caso para mi trabajo, ¿no? Que se va acumulando porque no puedo sacar trabajo adelante si no tengo conexión a internet. Mucha gente tiene el problema de tender a inhibir, a evitar esas emociones. Y cuando tú evitas algo, lo único que haces es amplificarlo. Creo que si lo comparamos con una relación de pareja se entiende muy bien. A ti te sienta mal algo que hace tu pareja y en vez de decidir contárselo, te lo callas. Tú te estás sintiendo cada vez peor porque te estás comiendo la bola a tu aire, intentando gestionarlo, autoconvencerte de que realmente no ha pasado nada. Tu pareja lo nota, se siente frustrada porque no le estás dando la posibilidad de ayudarte y no sabe qué hacer. Bueno, pues esa bola que se soluciona en el momento en el que la persona que se ha sentido mal decide afrontar la situación y su vulnerabilidad diciendo, mira, me siento así, y le permite a otra persona llegar a un punto de acuerdo, de entendimiento, de apoyo mutuo, etc., en ese momento las relaciones crecen y las dos personas se sienten muchísimo mejor. Pero no sé si es una tendencia que solo tienen algunas personas o incluso que hay algunos movimientos, ¿no?, que te llaman victimista o pues ¿por qué lloraste? Pues lloro porque yo tengo vínculos con personas que están lejos de donde yo vivo y que no puedo ver, ¿entiendes? Yo realmente no soy de donde vivo. Entonces no puedo salir a la calle y dentro de 3 calles encontrarme a un primo o a mi padre o a mi hermano, lo que sea, ¿no? Entonces, sí, puede ser que se solucione rápido o puede ser que tarde en solucionarse como cuando fue el COVID. De hecho, yo, por ejemplo, en el confinamiento lo llevé genial porque por lo menos me podía comunicar con la gente que me importaba. Y bueno, pues me tenía que adaptar a estar en casa y me adapté perfectamente y no tuve ningún sentimiento de miedo, privación, como han tenido otras personas, ¿no? Incluso lo disfruté un poco como una friki. Pero el primer punto sería este: si tú no validas y no transitas emociones que son incómodas, como por ejemplo la incertidumbre, como por ejemplo la tristeza de no puedo hablar con personas que son importantes para mí, ahí ya vas a amplificar muchísimo tu malestar y puede ser que al no ser capaz de transitar esa emoción le tengas que dar salida con alguna herramienta que esté disponible, como por ejemplo la comida, ¿vale? Bien. Ahí automáticamente dije, Ana, una frase que le digo mucho a mis clientes, entra en contacto con reforzadores. ¿Por qué? Porque mira, lo que pasó en ese momento, por ejemplo, es que, aparte del tema de la incertidumbre, por supuesto, te quitan reforzadores, ¿no? Ahí ya depende que una persona sea, que esto es un rasgo de personalidad bastante típico de las personas con problemas de relación con la comida, que es el catastrofismo, y a lo mejor yo lo tengo. No sé si es que soy catastrofista o que confío en el gobierno de España, lo que viene siendo un 0 a la izquierda. No sé si es una cosa o es la otra, porque la verdad que con el tiempo creo que he intentado ser bastante positiva. Pero es que esto hace 3 años, ¿no?, que se llevaba diciendo. Además me acuerdo, porque pasó justo después del confinamiento, que mucha gente decía, e incluso hay páginas web sobre esto que existen, de que, bueno, por los sistemas eléctricos que estaban cambiando en España y tal, que nos teníamos que preparar por si empezaba a haber apagones que eran inesperados, ¿no? Entonces, bueno, se te mezcla un poco todo, pero la cuestión es que te quitan reforzadores. ¿Por qué yo en ese momento me sentía mal? Porque no podía hablar con personas que eran importantes para mí, porque estoy perdiendo el control sobre la situación, sé que puedo hacer muy pocas cosas para solventar lo que está pasando, porque no puedo tampoco utilizar internet, que es como el dinero, es que es algo que te sirve para muchas cosas, ¿no? Te sirve para escuchar música, te sirve para hacer tu trabajo, te sirve para ver un vídeo de YouTube, para ver Netflix.
te sirve para todo hoy en día. Entonces, claro, te han quitado muchos reforzadores. Igual que salvando las distancias. Mañana se te muere, voy a poner un ejemplo mío para no haceros daño a vosotros, se me muere Leila o Athos. En verdad, mi sentimiento de tristeza, aunque como yo ser humano le puedo poner mucho significado a eso, lo que me está pasando es que me están quitando un reforzador de mi bienestar. Entonces tú lo que tienes que hacer es siempre buscar estar en contacto con reforzadores. Y eso para la pandemia también servía mucho. La gente que se mantenía pues con una rutina, que aunque estaba en casa se maquillaba, se ponía su ropita conjuntada, me apunto al reto tal, voy a estudiar, eso mantiene tu estabilidad psicológica. Pero cuando te quedas sin reforzadores, te vuelves puto loco, como dirían por ahí, ¿vale? Literalmente. Y es más, hay muchas más probabilidades de que empieces a tener conductas compulsivas con los pocos reforzadores que tengas a mano, ¿no? Desde hace muchos años en psicología ya se han hecho experimentos metiendo a ratas en cajas, estando saciadas, tanto su sed como su hambre, y en el momento en que tú le empiezas a quitar reforzadores, se hacen adictas al que les dejas, a beber agua, a estar en una rueda dándole sin parar. Entonces, para tú no volverte loco, para no obsesionarte con nada, lo que tienes que hacer es, primero, como he dicho antes, validar y transitar esas emociones incómodas tú antes que nadie, porque además son supervivenciales, y dos, empezar a entrar en contacto con otros reforzadores. La gente que no tenía otro reforzador que no fuese cocinar, por eso en el confinamiento engordó tanto, porque no hacía otra cosa que cocinar y comer. Si tú cocinas, pero también lees o también estudias, también haces ejercicio, haces videollamadas con tus amigos, pues al final tienes muchas patitas en las que depositas tu bienestar, ¿vale? Entonces yo dije, todavía hay luz, pues me voy a poner en mi habitación en la camita tranquila con Leila y con Athos, leyendo pues algún estudio que tenía impreso, libros que me interesan sobre nutrición, sobre conducta y tal. Y ya está. Es decir, hay cosas que me han quitado y que no puedo entrar en contacto con ellas, pero hay otras que sí, y en esas me voy a centrar. Y me puse tan a gusto a leer hasta que me entraron ganas de echarme una siesta y me eché una siesta. Bien. El tercer punto es aceptar o soltar, como lo queráis decir, porque es lo mismo, lo que no depende de ti. ¿Qué no depende de mí? Pues eso, ¿cuándo va a volver la luz? No lo sé. ¿Cuándo voy a poder volver a hablar con las personas a las que quiero? Pues no lo sé. ¿Pero qué depende de mí? Pues intentar estar lo mejor posible dentro de estas circunstancias. Y como os he dicho antes, yo me di cuenta de que ya no tenía agua. Entonces, estaban en ese momento de duda, ¿no? De, ¿eres una mujer apocalíptica, conspiranoica, o haces bien en ir a buscar agua? Solo tenía 2 botellas de 2 litros. Y dije, Ana B, ya me empecé a imaginar a Leila y a Athos consumidos por la sed y fui a buscar agua. Que me llevó muchísimo, porque ya había mogollón de gente, pues tanto que había cerrado sus tiendas como que había agotado el agua. Bastante lejos de mi casa encontré una tiendita pequeña que todavía tenía algunos paquetes de agua y fui cargando desde allí, que a lo mejor son como mínimo 15 minutos, con 12 kilos hasta mi casa y subí hasta el 7º, por supuesto, por las escaleras, que ahí agradecí muchísimo estar en forma para poder hacer este tipo de cosas. Entonces ahí empiezas a entender que tú eres también, cuando sueltas, ¿no?, lo que no depende de ti, un contexto en el que ocurren cosas, que no te están ocurriendo a ti, sino que ocurren cosas, ¿vale? Porque ves al resto de la gente por la calle que está como tú. De hecho, yo vi a alguna señora que parecía que miraba el móvil, me acerqué a ella a preguntarle y tal. Es decir, ese momento en el que dejas de ser tú el foco de ay, mira lo que me está pasando, soy un desgraciado, y empiezas a verte como un contexto en el que pasan cosas, algunas las puedo controlar, otras no, y pones el foco en lo que depende de ti, te ahorras muchos problemas. Esto en la comida lo podríamos ver fácilmente, por ejemplo, en las personas que se dan atracones y han engordado. Depende de ti o incluso de mí como nutricionista, si te estoy ayudando en ese proceso, ¿cuándo vas a perder grasa? Pues no, lo que depende de nosotras es las herramientas nutricionales que utilicemos, el ejercicio que hagas,
Y en herramientas nutricionales puede entrar dejar de elevar el cortisol a base de no hacer entrenamientos extremos, a base de no restringir mucho tu alimentación o un grupo de alimentos como hidratos o grasas, etc. Es decir, que eso sí depende de ti. Y lo que has de hacer es poner el foco en lo que sí puedes hacer y en lo que no, soltarlo. Y como dije al principio, no significa que estés happy flower, pero significa que lo has aceptado, ¿vale? Bien. Esto también tiene un poco que ver con que hay que cubrir una serie de necesidades básicas, que sería para mí el punto 4. Muchas veces cuando hablamos de conducta, sobre todo de conducta alimentaria, gente que habla mucho sobre adicción a la comida, que para mí es un constructo, personalmente me parece, no sé, que es de los que menos aporta. Cuando una persona se pone una etiqueta, parece que ya tiene un agente causal interno, ¿no? Pues es como, me duele la espalda porque tengo una hernia. Pues la verdad es que no, porque el más del 50% de la población tiene una hernia y no le duele la espalda, ¿sabes? Lo que pasa es que ni lo sabe, porque si no te hacen una prueba de imagen es difícil detectarlo. O pues eso, pues que yo soy un adicto en la comida porque escuché en un podcast no sé quién, ¿y qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ser adicto, tener un hábito, una dependencia? Utilizamos esto para realmente como descargarnos, ¿no? Como decir, bueno, como yo soy así, ya tengo toda la explicación a mi conducta, cuando realmente no, porque la conducta es muy compleja y habrá que analizarla en cada momento y en cada contexto, y ya tengo las 4 reglas que me permiten tener el control. Y eso es mentira, porque te permiten tener el control 4 días, que te dura la motivación con esa dieta o con ese método que estés siguiendo de libérate de la adicción a la comida y vuelves otra vez a la mierda, porque realmente lo que te pasa es que tienes una conducta que hay que trabajar, que hay que generar aprendizajes diferentes, que hay que ir cercando muy bien. Y no podemos renegar de la parte biológica, que esta es a la que yo venía en este momento. Yo tenía comida en mi casa, dije, bueno, es que aunque estemos 72 horas sin luz, yo con la comida que tengo puedo sobrevivir, vamos, solo con los frutos secos que tengo podría vivir con esa energía y con mi propia grasa, no pasa nada. Puedo beber agua porque ya tengo suficiente, pues estoy bien. Pero hay otras necesidades que tiene el ser humano, como por ejemplo la necesidad de tener contacto con la luz solar, la necesidad de movimiento, la necesidad de tener vínculos sociales significativos. Entonces yo decidí salir de mi casa. Cuando ya había conseguido mi agua, dije, no me voy a quedar aquí con Leila y Atos encerrada toda la tarde, voy a ir a dar un paseo. La verdad es que yo en ese momento tenía el estómago bastante cerrado, pero dije, bueno, me voy a tomar unas tortitas de arroz con un poco de pechuga de pavo, unas piezas de fruta y ya está, porque tampoco tenía mucha hambre, ya os lo digo, de los nervios. Y me fui a pasear y a ver si encontraba algún sitio en el que vendiesen estos cafecitos tipo Kaiku, que los tienen en la nevera, ¿no? Y que están súper ricos porque son una basurilla llena de azúcar. Bueno, pues yo dije, pues claro que me lo voy a tomar, porque este día es una mierda, por lo menos déjame disfrutar de mi café. No llego al punto de algunas personas que se pimplaron un gin tonic o más de uno a golpe de lunes, pero sí me quería por lo menos dar el gusto de tomarme un cafecito de esos fresquitos. Y ya paseando encontré a personas que conocía de mi centro de entrenamiento, a través de ellos a otros que llevaban la radio y que ya empezaban a dar buenas noticias. Pues en algunos sitios de España ya se está empezando a recuperar la luz, creen que sobre las 9 de la noche vais a volver a tener luz. Mentira, yo hasta las 12 y pico de la noche no volvía a tener luz y tenía luz, pero no tenía línea telefónica, ni solo tenía luz y wifi. Entonces yo podía hablar por WhatsApp, nada más. Bueno, la cuestión es que depende de ti también cubrir esas necesidades básicas. Si tú te quedas tirado en tu cama llorando, no os vas a cubrir. Si tú, porque dices, como me di atracones y quiero adelgazar, me voy a emperrar a satisfacerme con 1500 calorías cuando es imposible porque te vas a morir de hambre los 3 días, pues te vas a seguir dando atracones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cubrir las necesidades básicas, como si fuese esto la pirámide de Maslow, ¿no? Y pasó algo súper bonito porque decidí una vez más ir delante de la puerta del centro de entrenamiento y me encontré a mi amiga Olga. Y fue como, ¡hola! Y nos dimos ahí un abrazo. Había una cafetería abierta, pero claro, la gente estaba tomando cubatas. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a ir paseando. Llegamos hasta la casa de mi entrenador, Joaquín, y
pudimos contactar con él y que bajase y estar pues los tres dando un paseo por una zona de mi pueblo muy bonita, porque hay como una especie de río, un parque, había mogollón de niños jugando, nos encontramos a más gente conocida, tal. Es decir, en el momento en el que tú esas innegables necesidades que tienes en la base de la pirámide de Maslow las empiezas a cubrir, te puedes ocupar de otras cosas. Y aquí se quiere negar que, primero, en el Paleolítico también se daban atracones, ¿vale? La anorexia en la Edad Media ya existía. Es decir, los trastornos de la conducta alimentaria no son de ahora. Hay más ahora, ¿por qué? Pues por lógica ambiental. Es decir, porque mi abuela no se podía permitir el lujo de darse atracones o de decirle a su madre: mamá, no me des pan con huevos, quiero comida real food. No, porque no había. No había, igual que en la época de mi abuela no había internet ni había calefacción. Si tenía frío se ponía una manta y fuera. Y si quería aprender sobre un tema tenía que buscar en libros en una biblioteca. Entonces, a día de hoy somos, entre comillas, más vulnerables porque también somos más privilegiados. Entonces, tenemos mucho acceso a comida, mucho acceso a información, mucho acceso al mundo de la estética, del cuidado corporal y bueno, pues cada uno, sus rasgos neuropsicológicos les va dando salida por donde puede. Pero por favor, no estemos hablando siempre de esto como si fuese un monstruo que nos viene a comer, porque es que ya te condiciona. Es como la plaga, porque no hay otra manera de llamarlo, plaga de personas con SIBO, con TDAH, con PAS. ¿Por qué? Porque tú te dicen ahora, venga, piensa en un punto rojo y vas por la calle y vas viendo puntos rojos por todos lados, ¿vale? Entonces, en cierto modo, hay que ver con distancia todas estas cosas que se ponen tan de moda y me da igual si son físicas o si son psicológicas, porque es que si no, cualquier persona se puede estar autodiagnosticando desgracias constantemente, en vez de aprender a regular su conducta, ¿vale? Entonces, para mí, cubrir tus necesidades básicas, entendiendo que tus necesidades básicas son la alimentación, el descanso, tener contacto con el sol, con la naturaleza, tener vínculos significativos, tener propósitos, tener fuentes de placer, pues dentro de lo que puedas hacer en ese momento, te las tienes que cubrir. Y eso ya es ponerte un parapeto para estar muchísimo mejor. Y te permite, a partir de ahí, como decía antes, empezar esas acciones comprometidas contigo mismo para tú estar mejor. Una cosa que también yo me di cuenta que en ese momento me ayudó mucho y que también me ayudó en el confinamiento por lo del COVID es estar con Leila y Atos, porque yo me siento como si fuese, entre comillas, su madre, ¿no? Responsable de que ellos tengan comida, de que ellos tengan agua, de que ellos estén bien, que no sufran por mucho que yo esté triste o tal. Y es como que te da un propósito, ¿no? Bueno, yo lo tengo que hacer no solo por mí, sino por ellos, ¿vale? Que muchos diréis, es que es una tontería, Ana, porque has estado sin luz desde las 12:30, hasta, 12 horas, has estado sin luz. Bueno, he estado 12 horas sin luz porque no sabía cuántas más iba a estar. Y repito, por favor, no caigamos en el simplismo y en romantizar chorradas, porque realmente la luz me da igual, ¿vale? Yo no necesito vivir pendiente del móvil ni del ordenador, pero no es lo mismo que me coja libre un sábado porque me apetece disfrutar a que alguien me jorobe mis medios de trabajo y de vida de repente, cuando yo mis impuestos sí los pago, ¿vale? Entonces no es igual. Lo digo por eso de ha tenido que pasar esto para no sé qué. Pues les habrá tenido que pasar a algunas personas. Que quieras sacar un aprendizaje de las cosas en vez de ponerte pesimista, enfadado, frustrado, me parece perfecto. Pero no confundamos que se puede aprender de una circunstancia a decir que una circunstancia, pues mira, esto te ha pasado para darte este aprendizaje. No. Esto te ha pasado y tú decides sacar un aprendizaje. Pero decirle a una persona que está sufriendo un apagón y que le afecta a la producción de su empresa, a su bienestar psicológico, que le han diagnosticado una enfermedad, que le han ocupado su casa, lo que sea, me da igual, decirle, esto es un aprendizaje, no, mira, no es ningún mensajero divino, es algo que ha pasado y tú puedes decidir muy estoicamente y olé tú sacar un aprendizaje. Pero no romanticemos cosas que no tienen nada que ver con películas o con metáforas, ¿vale? Que son, en verdad, putadas. Y como ya dije al principio del vídeo, el hecho de no querer validar lo que tú sientes en ese momento es la primera fuente de sufrimiento,
¿vale? Y personas que claramente tienen conductas que son compulsivas y conductas de escape por no validar sus emociones, por no verse como un contexto en el que acontecen cosas, ¿vale? Por no aceptar y soltar lo que no dependen de ellas. Fijaos, cómo normalmente, qué forma de operar tienen las personas que crean ese tipo de conductas que no solo son con la comida, porque puede ser obsesivo con comer mucho, con darte atracones, con estar excesivamente delgada, con fumar o con lo que sea. Bien. Y ya por último, la última herramienta y el final del vídeo va a ser agradecer lo que tienes, por supuesto. ¿Pero por qué agradecer lo que tienes? Porque cuando tú sientes gratitud por las cosas, por ejemplo, ¿no? Pues yo puedo acariciar a Leila y a Atos y decir, me siento súper afortunada de que estén en mi vida, y ese sentimiento de amor y de gratitud al universo, a Dios, a quien tú quieras por tener eso, en ese momento te genera una sensación, ¿no?, como de que algo te sostiene, de paz. Y desde una situación de paz, nadie pierde el control con la comida. Tú siempre pierdes el control con la comida, con el sistema nervioso parasimpático on fire, porque estás nerviosa, queriendo controlar lo que no puedes y ahí te das el atracón, queriendo no sentir lo que sientes. Y en cambio cuando estás en paz y dices, ay, esto es lo que hay, no me gusta, pero tengo cosas buenas que voy a agradecer en este momento. Me puedo como defusionar, ¿no?, de todos esos pensamientos malrolleros, de esas emociones, porque están dentro de mí, pero no soy yo. Lo que os decía antes del yo como contexto. Yo soy una persona completa que tiene muchos pilares para sostener su bienestar, que tiene habilidades para salir adelante, para tener estabilidad psicológica y pum, 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 voy construyendo desde ahí y voy acorralando la posibilidad de que me apetezca un atracón. Porque, como os he dicho muchas veces, yo nunca he frenado mis atracones. Simplemente no me apetece dármelos porque he aprendido a relacionarme conmigo misma y con el mundo de una forma distinta. Igualmente, volviendo al principio, a lo de validar las emociones, no todo el mundo siente lo mismo. Es decir, que una persona sienta frustración y que otra persona sienta, pues genial, hoy no trabajo, no es algo que se elija. Tú no controlas tus pensamientos o tus emociones. Tú puedes decir qué quieres hacer con ellos. Puedes tomar una decisión una vez han pasado, pero no martirizarte por eso, ¿vale? Igual que habrá personas que les encanta, pues eso, irse por ahí de restaurantes y son muy foodies, y hay otros que les gusta irse de tiendas a comprar ropa. Pues bien, cada uno es como es. Esas críticas, ¿no?, que muchas veces se ven en redes sociales, pues vosotros quejicas, porque no. Mira, estos son temas mucho más profundos porque obviamente la percepción que tú tienes de la calidad de las cosas depende de las expectativas. Si ahora empezásemos a tener apagones todas las semanas, llega un momento que lo percibiríamos de forma diferente. Pero no es porque seamos mejores o peores que personas que los han vivido otras veces, ¿vale? Y repito, que es que aunque una persona haya un apagón a la semana y se siente igual de mal toda la semana, está en su derecho de sentir así y de darle salida a esa emoción de la forma más constructiva posible. Ten en tu entorno personas que la frase más inteligente que sale por su boca es no te sientas así, de verdad, pues yo por eso prefiero gatos, porque por lo menos no dicen tonterías, ¿vale? Entonces estas son las 5 herramientas que os quería compartir. Validar y transitar tus emociones incómodas, entrar en contacto con reforzadores, aceptar lo que hay soltando lo que no depende de tu control, cubrir tus necesidades básicas y agradecer lo que tienes. Estos 5 tips te van a servir para todo. Y cuando tú estás trabajando, mejorar tu relación con la comida, mejorar la relación con tu cuerpo, indirectamente vas a mejorar tu relación con otras personas, con tu trabajo, con las adversidades, con la incertidumbre, etc. Así que espero que este vídeo os haya gustado y nos vemos la semana que viene.